Código Pediátrico. Hola a todos y bienvenidos a Código Pediátrico. Quiero empezar el episodio hoy describiendo una situación que veo a diario en la consulta y que como padres seguro les resultará muy familiar. Es de madrugada, su hijo pequeño tiene un resfriado común y de repente al respirar se empieza a escuchar un silbido fino y constante en su pecho. Es un sonido que asusta, que quita el sueño y que inmediatamente nos llena de angustia. ¿Se está ahogando? ¿Esto ya es asma? ¿Qué tengo que hacer? Como neumólogo pediatra les puedo decir que las sibilancias son uno de los motivos de consulta y de ingreso de emergencias más frecuentes en la infancia. Sin embargo, en torno a este sonido hay muchos mitos y miedos infundados. Tradicionalmente se pensaba que cualquier niño que le silbaba el pecho terminaría siendo asmático. Hoy, la evidencia científica nos demuestra que la realidad es muy distinta. Las sibilancias en los primeros años de vida son un fenómeno sumamente dinámico y heterogéneo. El pulmón y las vías aéreas de un niño pequeño están en pleno desarrollo y este silbido no es una enfermedad en sí misma, sino es un síntoma. Es la manifestación física de que el aire está intentando pasar por unos bronquios que se han estrechado, ya sea por inflamación causada por un virus, acumulación de moco o por una respuesta alérgica. En la medicina actual ya no metemos a todos los niños en la misma bolsa. Hoy sabemos que existen diferentes fenotipos o perfiles de sibilancias. Están los niños sibilantes transitorios, que solo silban cuando tienen un resfriado debido al tamaño de sus bronquios y luego lo superan por completo. Y están aquellos que sí muestran una predisposición genética o alérgica hacia asma. Aprender a diferenciarlos a tiempo cambia por completo el tratamiento y el pronóstico de su hijo. En este episodio vamos a desglosar lo que nos dice la ciencia actual sobre las sibilancias de forma muy sencilla. Mi objetivo hoy es darles herramientas necesarias para que sepan identificar cuándo un silbido requiere atención médica inmediata, qué mitos sobre los inhaladores debemos desterrar hoy mismo y cómo manejar esto en casa con total seguridad y tranquilidad. Quédense con nosotros porque hoy desciframos las sibilancias en la infancia. El concepto, primero, en términos de tiempo, ha sido muy difícil de poder estandarizar porque diversas escuelas utilizan diferentes intervalos de tiempo para definir qué es un preescolar. Entonces, para algunos un preescolar pues es un niño antes que entrar al colegio. Para otros, el preescolar va a ser entre los 2 y los 5 años. Para la situación de esta presentación, vamos a utilizar el criterio que utiliza la Sociedad Europea Respiratoria, donde define y estandariza las sibilancias recurrentes en niños menores de 6 años. La importancia epidemiológica de esto deriva en el siguiente punto. 1 de cada 3 niños va a presentar sibilancias en algún momento de la niñez, de la infancia temprana. En el grupo de trabajo de la Asociación Europea Respiratoria se propone la siguiente definición clínica. Niño menor de 6 años. Confirmación objetiva, documentada actual o previa de sibilancias y más de un episodio de sibilancias. ¿Qué es un sibilante? La sibilancia no es un diagnóstico en sí misma, no es una entidad nosológica, no es una enfermedad, sino simplemente es la manifestación acústica resultante de la oscilación de las paredes bronquiales que casi colapsadas por flujos de aire críticos. Por lo tanto, es una iatrogenia. Rotular apresuradamente a un lactante, perpetuando el uso inútil de corticoides y fenotipificándolo de manera equivocada. En 1980 inicia la cohorte de Tucson. En la cohorte de Tucson se enrolan más de 1,000 niños y se los sigue desde el nacimiento hasta la fecha. A partir de ello se han identificado 3 grupos, los vamos a llamar fenotipos de niños sibilantes. Unos van a ser sibilantes tempranos, transitorios, otros van a ser sibilantes tardíos no alérgicos y finalmente los sibilantes persistentes que corresponderían a la definición que entendemos por asma. Castro Rodríguez en 2001 añade un 4º fenotipo que corresponde a niñas obesas iniciando la pubertad. Ahora a 2026 se tiene un seguimiento de 40 años de niños que han presentado sibilancias recurrentes y el objetivo, la objetivización, es de tratar de identificar la presencia de POC en el adulto. Dentro de la identificación de los niños con sibilancias recurrentes, primero,
¿Cómo se confirma la presencia de sibilancias? La confirmación de sibilancias es compleja, ya que los informes parentales suelen ser imprecisos y tienden a sobreestimar la prevalencia al confundirlos con otros ruidos respiratorios. Se ha hecho varios estudios con relación a esto y 1 de cada 3 papás se equivocan al identificar algún ruido respiratorio. Para mejorar la precisión diagnóstica, es recomendable la evaluación de un médico que identifique las sibilancias y actualmente están emergiendo nuevas tecnologías como estetoscopios digitales con inteligencia artificial con el objetivo de poder identificar la sibilancia en el preescolar. Los padres no siempre distinguen adecuadamente las sibilancias de otros sonidos respiratorios. Cuando se entrevistó sobre un videoclip validado que mostraba sibilancias, estridor, ronquidos y respiración normal, solo el 30% de padres lograron identificar correctamente las sibilancias. Existen múltiples factores asociados que incrementan o agravan las sibilancias recurrentes, entre ellas el tabaquismo durante el embarazo, el tabaquismo pasivo materno, los niveles de vitamina D, la ingesta de vitamina E, el estrés psicológico materno y depresión, nacer con género masculino, madres y niños de raza negra o etnias hispánicas o afroamericanas y factores socioeconómicos, la pobreza. Dentro de los factores de riesgo ambientales, pues virus o bacterias son gatilladores en este grupo de niños. Alérgenos, la exposición durante el primer año de alérgenos, ya sea cucarachas, ratones, ácaros, se asocia negativamente con la incidencia de sibilancias recurrentes. La exposición a contaminación en el aire. Los niños expuestos a altos niveles de contaminación desde el nacimiento y la hospitalización por bronquiolitis grave o el nacimiento hasta los primeros años de vida tienen mayor riesgo de incidencia de sibilancias recurrentes. Para estudios retrospectivos y de investigación, la Corte de Tucson nos ha indicado 3 tipos de silbantes: transitorios, persistentes no atópicos, persistentes no alérgicos y persistentes tardíos alérgicos. Tienen utilidad desde el punto de vista de investigación, pero para el pediatra que está evaluando un caso no tiene valor práctico clínico. Es por eso que la Asociación Europea Respiratoria ha fenotipificado, ha dividido en 2 grupos: sibilancias episódicas virales y sibilancias de múltiples desencadenantes. Mas, sin embargo, además de estos fenotipos, se han subdividido varias formas de presentación. Los preescolares con sibilancias se clasifican clínicamente según los siguientes criterios. Patrón temporal. Distingue entre sibilancias transitorias y persistentes. Gravedad, que se basa en la severidad de los ataques, necesidad de oxígeno, hospitalización o terapia intensiva, además de su frecuencia. Factores desencadenantes como lo son infecciones virales o bacterianas. Y la atopía, la presencia de alergias, la presencia o no presencia de alergias. Las sibilancias durante la infancia son un fenómeno heterogéneo. Vale decir que no todos los niños se van a comportar de la misma manera. Y lo segundo es que es un problema enormemente frecuente. Hemos dicho que 1/3 de los niños van a presentar este problema recurrente. Mas sería un error tempranamente llamarles asma. Entonces, la Asociación Europea Respiratoria sugiere evitar el uso de la palabra asma en menores de 6 años, debido a que esto incrementa el estrés familiar. La mayoría de los cuadros se resuelven espontáneamente alrededor de los 5 años, por lo tanto no son asma. El verdadero asmático pues ha nacido asmático y durante toda su vida va a ser asmático. Entonces es posible que encontremos alguno de estos niños. ¿Y cómo podemos hacer para identificar estos niños que potencialmente van a ser asmáticos pero son preescolares? Podemos apoyarnos en pruebas de función pulmonar. En este caso, la oscilometría de impulso te permite medir resistencias pulmonares y llegando al límite que nos establece la Asociación Europea Respiratoria,
podemos inferir que hubo respuesta significativa al broncodilatador. Vale decir, pues ese paciente es asmático. Dentro de los rasgos tratables en la fenotipificación del paciente, es importante definir si la inflamación es eosinofílica o es neutrofílica, si la inflamación es Th2 o es Th1, si la inflamación es alérgica o la inflamación es no alérgica. Por otra parte, la infección, tanto la carga viral o bacteriana, va a incidir en la presencia de sibilantes. Es bien conocido que la colonización temprana por estreptococo, por Haemophilus influenza o por Staphylococcus aureus va a incrementar el riesgo de infección de cuadros sibilantes recurrentes y la sensibilización alérgica. Entonces, tenemos dos fenotipos, uno alérgico, una vía alérgica eosinofílica Th2 y una vía no alérgica no Th2 o neutrofílica. En la vía alérgica son pues la exposición a estos aeroalérgenos los que van a ir a desencadenar los siguientes sucesos. En tanto que en la vía no Th2, la vía neutrofílica, es la infección viral o bacteriana que va a producir el incremento de estos, pues que va a producir la destrucción y la formación inflamatoria. ¿Qué se sabe sobre la remodelación de la vía aérea en los niños con sibilancias recurrentes en preescolares? Desde hace 20 años que se sabe que los niños preescolares asmáticos, al igual que los asmáticos mayores, van a presentar este fenómeno de remodelación de la vía aérea. ¿Qué es esta remodelación de la vía aérea? La remodelación de la vía aérea se presenta cuando existe un engrosamiento de la membrana basal reticular, una reparación epitelial defectuosa con diferente proliferación celular. Esta cicatrización retardada va a producir una alteración estructural a largo plazo, con empeoramiento de las exacerbaciones asmáticas. Es por eso lo importante de iniciar una terapéutica específica temprana en el preescolar. ¿Qué se sabe sobre las infecciones en las sibilancias recurrentes en niños preescolares? Las infecciones en episodios agudos. 80 al 90% de niños con sibilancias agudas presentan virus respiratorios, principalmente virus sincitial respiratorio, que hemos visto en el anterior podcast, el rinovirus. Además, existe una fuerte asociación entre Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis con episodios agudos. La bronquiolitis por rinovirus, especialmente en lactantes alérgicos, aumenta el riesgo de sibilancias recurrentes. Los patógenos nasales detectados durante la fase aguda podrían servir como biomarcadores de riesgo. La presencia de rinovirus en muestras nasofaringeas durante episodios agudos predicen recurrencias. Incluso el rinovirus asintomático se vincula con mayor riesgo de asma escolar. En conclusiones, las infecciones son fundamentales en la patogénesis de las sibilancias recurrentes. Si hablamos acerca del tratamiento, pues los corticoides inhalados siguen siendo el tratamiento de mantenimiento de primera línea para sibilantes preescolares. Estudios indican que el tratamiento diario versus el intermitente no muestra diferencias significativas en la reducción de exacerbaciones ni tampoco impacto en el desarrollo de asma a largo plazo, aunque el ensayo INFANT sugiere que biomarcadores como eosinófilos elevados o sensibilización a aeroalérgenos podría identificar a los buenos respondedores de corticoides. Aún no están validados estos biomarcadores. Entonces, en un paciente preescolar con sibilancias recurrentes, pueden ser respondedores a corticoides o pueden no ser respondedores a corticoides. Si no son respondedores a corticoides, hay que evitar escaladas innecesarias en dosis. ¿Qué ocurre si tú planteas la posibilidad de que se trate de una inflamación no alérgica? En este caso, los lisados bacterianos reducen significativamente tasas de duración y ataques de sibilancias provocados por infecciones respiratorias en niños no alérgicos. Entonces, la decisión clínica va a ser en un perfil inflamatorio
el uso de corticoides inhalados diarios. O en un perfil no alérgico, vale decir infeccioso, el uso de los lisados bacterianos. Lista roja. Fármacos no recomendados. Basados en revisiones sistemáticas, los siguientes fármacos no tienen evidencia de eficacia y no deben utilizarse para el tratamiento crónico de sibilancias en preescolares. Xantinas como aminofilina o teofilina, antihistamínicos, los efectos beneficiosos iniciales nunca fueron confirmados. La inmunoterapia específica no recomendada fuera de contexto de ensayos clínicos. Lo primero que debemos entender como papás es que el tratamiento de un niño que silba se divide estrictamente en dos pilares: medicamentos de rescate para abrir el bronquio en el momento de la crisis y los medicamentos de control para desinflamar el pulmón a largo plazo. No todos los niños necesitan ambos, todo dependerá de su fenotipo. Medicamentos de rescate o aliviadores. Cuando el niño está con el silbido activo y le cuesta respirar, los bronquios están cerrados. A eso vamos a denominar broncoespasmo. Es aquí donde vamos a utilizar los broncodilatadores de acción corta, siendo el más conocido el salbutamol. ¿Cómo actúan? Entran directamente a la vía aérea y relajan el músculo que está apretado en el bronquio. En pocos minutos el conducto se abre y el aire vuelve a fluir. La regla de oro. En pediatría, estos medicamentos siempre deben administrarse con un dispositivo llamado aerocámara o espaciador. Es una máscara que debe sellar bien nariz y boca. Si dispara el inhalador directo a la boca del niño, el medicamento queda atrapado en la lengua y en la garganta, llega al estómago y no produce la acción respiratoria que nosotros estamos esperando, vale decir la broncodilatación. Por lo tanto, la aerocámara garantiza que el niño respire el medicamento y que éste llegue a donde tiene que llegar. Los medicamentos de control o de mantenimiento. Aquí entran los niños que pertenecen al fenotipo persistente o alérgico. Son pequeños que silban muy seguido, incluso sin estar resfriados. ¿Cómo actúan? Aquí no buscamos abrir el bronquio rápido, sino evitar que se cierre. Utilizamos corticoides inhalados a dosis bajas y controladas o moduladores como el Montelukast. El rincón de los mitos, lo que no se debe hacer. Aprovechando este espacio en Código Pediátrico, quiero dejarles 3 advertencias médicas muy importantes basadas en la evidencia actual. Primero, los inhaladores no causan adicción ni dañan el corazón. Este es el miedo número 1 en la consulta. Los inhaladores modernos actúan de forma local en el pulmón. Son infinitamente más seguros que los jarabes orales, porque las dosis que se usan son miles de veces menores. Segundo, cuidado con los corticoides orales libres, jarabes o ampollas. Es muy común que ante la desesperación se recurra a jarabes con dexametasona o prednisona por cuenta propia. Los corticoides tomados o inyectados sí viajan por todo el cuerpo y si se usan de forma repetida y sin supervisión de su pediatra, pueden tener efectos secundarios serios en el crecimiento, en las defensas. Se reservan solo para crisis respiratorias bronquíticas bajo estricta indicación médica. Tercero, los jarabes para la tos mucolíticos no curan el silbido. Si el bronquio está cerrado por inflamación, ningún jarabe para la tos lo va a poder abrir, solo retrasarán el tratamiento correcto. Mi recomendación final: si su hijo le sirve el pecho, no herede recetas de otros niños. Cada niño tiene un fenotipo diferente, por lo tanto requiere una estrategia distinta. El objetivo de la neumología pediátrica actual no es solo quitar el silbido de hoy, sino proteger el crecimiento del pulmón de su hijo para el futuro. A eso nosotros llamamos prevención de riesgo futuro. Para terminar el episodio de hoy, quiero que nos llevemos a casa 3 conclusiones clave que cambiarán la forma en la que ven este problema. Número 1. Recuerden que no todo lo que silba es asma. El silbido en el pecho de un niño pequeño es un síntoma, no un diagnóstico definitivo. La mayoría de los niños que silban en sus primeros años superarán esta etapa a medida que sus pulmones crezcan y se desarrollen. Segundo, la medicina actual avanza hacia la personalización. Cada niño pertenece a un fenotipo diferente.
Por lo tanto, lo que le funcionó al hijo de la vecina o a su sobrino no necesariamente es lo que necesita su hijo. El tratamiento debe ser diseñado a la medida del especialista. Y en tercer lugar, pierdan el miedo a los inhaladores. Tengan miedo a la automedicación. Los inhaladores usados con su aerocámara son la herramienta más segura y más eficaz que tenemos en la neumología pediátrica para poder proteger el pulmón de sus hijos. Evitemos el uso libre de jarabes y corticoides orales sin receta. Como siempre digo a los padres en la consulta, el conocimiento es la mejor medicina contra la angustia. Cuando entendemos por qué respira así nuestro hijo, dejamos de actuar desde el pánico y empezamos a actuar desde la prevención. Si este video les ha traído tranquilidad y les ha ayudado a entender mejor la salud respiratoria de sus pequeños, les invito a darle un me gusta, a suscribirse a nuestro canal y a compartirlo con otros papás. Sé que les vendrá muy bien esta información. Déjennos sus dudas en los comentarios, que los estaremos leyendo. Nos vemos la próxima semana en el próximo episodio de Código Pediátrico. Cuiden mucho el pulmón de sus niños y hasta la próxima.